Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Llevamos décadas hablando del problema, un asunto que es verdaderamente vergonzoso porque habla de nuestra cultura, de la forma como nos vinculamos en las familias, en nuestros empleos, en la calle, en la forma como nos vinculamos entre los géneros, y esto es realmente algo que está allí y ya casi nos estamos acostumbrando a que esa es una forma de vida de los mexicanos. Me refiero a la violencia en contra de las mujeres, los distintos tipos de violencia en contra de las mujeres. Hace poco hubo una manifestación que nos recordó de alguna manera cuáles eran las cifras, y las cifras son apabullantes. Debo decirle, por ejemplo, que empiezan desde el maltrato a niñas, bebés de menos de un año, que son maltratadas, que mueren por ahogamientos, por estrangulamientos, cosas verdaderamente horribles. Y yo creo que es muy importante que lo retomemos con fuerza. Este es un tema al cual no podemos acostumbrarnos. Es decir, tenemos que hablarlo una y mil veces, las que sean necesarias, para que todos los ciudadanos seamos conscientes de este horror que viven muchas mexicanas. Y para hablar de ello es que hemos invitado a alguien que ha sido víctima de esta violencia, a alguien que ha además emprendido una lucha por lograr normas que protejan a las mujeres, una persona que está dedicada, abocada desde el tercer sector de la sociedad civil a pelear por esta causa. Me refiero a Olimpia Coral. Olimpia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y pues muchas gracias por el espacio a los dos y pues ya empezando y lista. A ver, Olimpia, como decía Federico, digamos, ¿por qué no nos cuentas un poco por qué entraste a este mundo tan demandante, tan importante, pero al mismo tiempo tan complicado de luchar por los derechos de las mujeres? Porque lo que pasa en general es que uno dice, ay, qué mal está esto, pero no hacemos gran cosa. Tú sí haces mucho. Bueno, yo creo que mucho hacemos todas, ¿no? Las que de manera espontánea u otras sí premeditado hemos hecho pues esta acción de manera individual y colectiva. Una de esas causas pues fue justamente este pasado 16, ¿no? Que se vio como todas podíamos unir nuestras diferencias y salir para buscar esta justicia. Pues mi historia nace en un municipio de la Sierra Norte de Puebla que se llama Huauchinango, de donde soy originaria. Y la vida me ha llevado hoy a estar radicando aquí en Ciudad de México. Hace ya casi 7 años yo tenía una pareja de esas de las que uno confía mucho, de las que quiere mucho, y estaba muy chica. Tenía yo, estaba yo, me parece, por cumplir en ese momento 20 años, 18 años, hay por ahí así, cuando pues decido con mi pareja grabar un video sexual, hacer como lo que se dice sexting, ¿no? O sea, sextear a través, tener sexo a través del texteo, o sea, a través de los medios digitales, y que eso es un derecho sexual. Yo no lo sabía hasta ahora. Y bueno, hicimos este video y después de algunos meses ese video se hizo público. Huauchinango es un municipio de aproximadamente unos 100,000 habitantes. Había un grupo de Facebook donde principalmente lo publicitaron, donde había más de 60,000 miembros. Y eso quería decir que más de la mitad de las personas de Huauchinango, sus alrededores, me habían visto a mí desnuda. Yo en ese momento pues no sabía qué hacer, dejé de ser Olimpia para convertirme en la gordibuena de Huauchinango. O sea, ese era mi apodo, ese era mi mote, hasta ese momento así se había reducido mi vida, porque no importaba yo si había estudiado, si había ganado concursos, si había estado. Lo que importaba es que yo ya no podía yo acceder a ser una buena mujer, ¿no? Una buena estudiante o una buena profesionista si tenía un video sexual y además se había ventilado. Fueron meses y meses de revictimización, de culparme, de decirme, ¿para qué tuviste esto? ¿Para qué te dejaste grabar? Nadie nunca me preguntó por la persona que publicó el video. Todas las personas siempre me dijeron que yo tenía la culpa, entre ofensas, entre llamarme de todo. Incluso alguna vez publicaron mi foto de perfil en la que la pusieron en esos mercados de explotación digital diciendo, ¿alguien quiere ver cómo monta de verdad? A los tantos likes subimos su video.
video. Y yo no luché contra las personas, yo luché contra likes, contra compartir, contra me divierte, contra me encanta. Y eso me hizo notar que lo virtual es real y cada interacción que se tiene de estos mercados de protección digital, de muchas mujeres que hemos sido ahí exhibidas, no necesitamos que nos toquen, no necesitamos que nos tomen físicamente para vivir estas agresiones sexuales en todo nuestro cuerpo. Vaya, yo siempre lo hago, lo empalmo con una violación. Yo no necesité que a mí me penetraran para haberme sentido violada por todos y a cada momento. Cuando decido encontrar que yo no tenía la culpa, esto es un proceso muy difícil, no es algo que se pueda hacer fácilmente, no te levantes diciendo, sí, es cierto, no tengo la culpa, ¿no? El día que me levanto gracias al apoyo de mi familia, voy a un ministerio público a tratar de denunciar, de investigar, no sé, o sea, veía yo tantos anuncios de denuncia, la violencia contra la mujer, marca 01800 sin mujeres. Y yo decía, bueno, creo que estoy viviendo violencia contra una mujer que soy yo. No sé cómo se llama esta violencia, pero creo que la estoy viviendo. Entonces voy al Ministerio Público, doy a conocer mi caso y me acuerdo perfectamente de cómo estaba el escritorio del Ministerio Público en turno, las escribientes, los policías en ese momento ministeriales, y me dicen, bueno, pues a ver el video, digo, como prueba de delito. Yo temerosa, confundida, pensando y aspirando al acceso a la justicia, les doy mi teléfono y les digo, pues aquí está. Lo primero que hicieron fue ponerle play. Yo había visto cómo mucha gente interactuaba, pero no, yo no lo había visto vis a vis. Pero cuando llegan ellos, la gran mayoría ellos, y los enseño, yo vi sus caras, ¿no? Todos de morbo viéndome. Y para que al final, entre todo el miedo que yo sentía por estar ahí, yo misma ventilando ese video, tomaba el celular y me dijeran, híjole, no hay delito. O sea, no había ningún artículo del Código Penal que penara esto. Nada. Y no podemos hacer nada por ti. Se puede ir por ultrajes a la moral aquí en Puebla, porque #Puebla. Se puede ir a ultrajes a la moral, pero pues como es digital, pues es que como está en Facebook y como está en Twitter, pues es que hay amiguita, pues ¿para qué te dejas grabar? Esas cosas son de educación. O sea, nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo salgo de ese Ministerio Público. Esa fue la segunda vez que yo sí quise morirme. Sí, porque dije, ya que había yo entendido un poco de empoderamiento hacia mí, que tiene un poco de cariño hacia mí, ya había entendido tantito, el sistema de justicia me dice, no, tú tienes la culpa y me lo refuerza todavía. Entonces ese día creo que fue el día en que viví un proceso, pero dije, si no hay un delito, tiene que existir. Si no hay un delito, tiene que hacerse. Sí, claro. Seguramente nos va a costar trabajo por este 90% de impunidad que hay en delitos sexuales contra las mujeres en este país. Seguramente vamos a crear una instrumentación que a lo mejor no sirve, pero al haber delito ya no tienen ninguna excusa de decir no podemos levantarte al menos una carpeta. Para mí, el haber delito significa que un Estado reconozca que las mujeres tenemos derecho a la intimidad y que el Estado, que en esta supremacía patriarcal de un Estado, diga que eso es un delito. Entonces te puedes decirle a una mujer, hacer sexting, hazlo con seguridad, seguramente hay estos riesgos, pero si lo haces y lo publican sin tu consentimiento, tú no tienes la culpa. Y eso inhibe muchas veces la agresión que sufrimos por esta ventilación sin consentimiento que se hace. Es una historia muy reveladora del triste estado en el que nos encontramos en la relación entre hombres y mujeres, la falta de Estado, etcétera. Pero quisiera subrayar una frase que usaste ya 3 o 4 veces: revictimizar. O sea, uno de los problemas más serios de la violencia contra la mujer es que la mujer acaba siendo culpada nuevamente por tu papá o por tus amigos o por tus conocidos o por quien sea. Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste con ese muchacho al bar? Si no debías de haber tomado, no debías de haber ido de minifalda, lo que sea. Es decir, aún en un caso de violación es, no sé qué tan común, pero es relativamente frecuente que parte de la culpa sea de la mujer porque se puso en una situación vulnerable o lo que fuera. Yo siempre les digo, ahora que, bueno, después de haber llevado esta propuesta legislativa, me acuerdo la primera vez que toqué la puerta de un legislador en Puebla
y yo, pues, entre esto fue una gran lucha. Ya cuando había entendido, dije, bueno, voy a salir a la calle, porque yo no tenía tanto miedo de salir a la calle. Yo sentía que aunque tuviera puesta ropa, todas y todos me veían desnuda, y me daba mucha vergüenza estar desnuda ante los ojos de ellos, porque tenían mi video sexual en sus teléfonos celulares. Entonces, la primera cosa que me dijo, y eso creo que vale la pena para el público que nos ve y que nos escucha, justamente lo que tocabas de la familia. Cuando mi mamá se entera, porque además este video se lo mandan en WhatsApp a mi familia, con cada una de las posiciones, un periódico de circulación municipal, incluso en la primera plana, no eran los secuestros, no eran los delitos. La primera plana decía, mujer promesa de Huauchinango, quemadísima en las redes sociales. Y ahí mi fotografía, como si hubiese sido yo una criminal. Lo vendían en 5 pesos, me acuerdo perfectamente. Ni con qué dinero compraba yo todos los diarios de ese día, como si yo de verdad hubiese sido una criminal, ¿no? Entonces, cuando mi mamá se entera de esto, le llega el teléfono de WhatsApp, nos arrebatamos el teléfono, yo con tanto miedo decir, mamá, por favor, no. Mi mami con la preparatoria trunca, sin internet, en una cuestión paupérrima como la que se vive en la sierra, donde el 80% de las comunidades son pobres e indígenas. Sí. Y entonces, ¿cuál es la idiosincrasia que tenía mi mamá? Una idiosincrasia justamente basada en este sistema machista. A ella le enseñaron así, su mamá de ella sí se enseñó a sus papás, entonces hemos ido acarreando esto, y obviamente, por ende, pues yo tenía mucho miedo de lo que pensaran mis papás. Mi mami, con todas esas circunstancias, yo me hinco en su pierna para pedirle perdón. Yo le pedía perdón a mi familia. Perdón, yo me quiero morir, me quiero ir del país, mándenme a otro lugar. Yo no soy digna de ser de su familia, discúlpenme. Mi mami me acaricia el cabello, me levanta la barbilla y me dice, no, hija, todas y todos tenemos sexo. Hasta yo tengo sexo. Ay, qué barbaridad. La diferencia es que a ti te ven tenerlo. Y eso que, mi amor, no te hace una mala persona y no te hace una criminal. Y no tengas miedo. Entonces, cuando me lo dice mi mamá, me voy a poner a mi chinita. Cuando me lo dice mi mami, que seguramente está viendo este video, este programa, y estará llorando en casa, fue cuando yo dije, si mi mamá me dice que no tengo la culpa, que es el mayor miedo y por eso vivimos sextorsión, si no me das dinero, publico tu video. Si no tienes sexo, claro, me pidieron tener hasta sexo con mi perro a cambio de bajar mi video. Yo te ayudo a bajar tu video, Olimpia. Me mandaron cientos de mensajes por Facebook, pero mándame un video de ti teniendo sexo con tu perro, que no se vea tu cara, y bajamos tu video. O mándame una fotografía de tus hermanas, o mándame otra fotografía de alguien, porque no nos podemos quedar. ¿Y el que lo subió, que fue, supongo, la pareja, sufrió una consecuencia? No, ninguna. Además, después de haber subido esta reforma, el delito ya prescribe. No lo hice. Y no puede ser retroactivo tampoco. No lo hice por mí. Lo hice porque debíamos una mujer en la misma circunstancia que tú ahorita, en varios estados ya tiene la protección de la justicia, ya está en el Código Penal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que se reconocen los delitos contra la intimidad sexual en 11 estados de la República, que ha sido una incidencia, pues, de la sociedad civil, de nosotras, del movimiento, de las mujeres. ¿Incluye el Distrito Federal, Ciudad de México? No, Ciudad de México no. Ciudad de México no. Qué increíble. Ciudad de México la presentamos hace 2 años y fue bye. Después la presentamos en enero otra vez y fue como sacar este copy-paste de las dictaminaciones de otros estados donde sí ha habido diputadas y diputados que dicen, no, a ver, si esto es un trabajo de sociedad civil, venga sociedad civil, vamos a trabajar mujeres. Pero a algunos otros les ganan sus egos. Algunos otros les ganan sus egos, como decir, esa no es una ley de sociedad civil, si está pública es de todos, y aunque no entiendan, aunque criminalicen algunos la palabra sexting como si fuera el delito, o en otros como en el Estado de México le llamen porno venganza a este tipo de violencia, se nos hace algo sumamente, ahí entra otra vez la revictimización. Decirle porno venganza a ese tipo de violencia significa que, por un lado, el porno es una conducta socialmente aceptada que al final vuelve a cosificar a las mujeres y vuelve a normalizar esta compra y venta de los cuerpos de las mujeres. Y venganza significa que algo hiciste tú para que se vengaran de ti. No es ni porno ni venganza, es violencia sexual en Internet. ¿Cuál es y violencia la sanción digital. por ello? Bueno,
Varía diferente, varía. La más alta es hasta de 11 años en Oaxaca, lo logramos así. 11 años de cárcel. 11 años de cárcel. A quien hasta distribuya 11. un video. A quien difunda, comparta, distribuya, O sea, un tercero. publique. Tú se lo mandas un WhatsApp a un tercero, Sí. tú eres parte del delito. Sí. Publique y además haga estas compilaciones, incluso a quien amenace con estas publicaciones. Claro. Porque no se puede considerar el delito hasta que sea público. El amenazar también lleva una consecuencia de este delito. Tiene diferentes agravantes. Por supuesto que es perfectible. Lo hicimos en la cochera de mi casa. Varias amigas, abogadas, yo, tenemos que hacer algo, pero lo hemos logrado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta llamada ley Olimpia? Es decir, el criminalizar, como debe de ser, el delito de violar la intimidad de un hombre o una mujer. Sí, claro. Va para los dos. Por alguna video sexual o lo que fuera, ¿no? Sí, bueno, hoy ya tenemos 11 estados reformados, vamos por más y por supuesto ojalá podamos ir por la nacional, pero así lo digo tal cual, no sin nosotras, porque nos ha costado mucho, porque nosotras no tenemos un recurso económico, o somos diputados y demás, y lo único que queremos a lo mejor es que se vaya encauzado bien, que se reconozca a todas las mujeres y que se haga bien un delito. Estuvieron ustedes con Claudia Sheinbaum hace unos días. Sí. Hoy lo dirige la Ciudad de México una mujer. Sí. Ni siquiera con ese contexto es previsible ver un cambio, no solo en este tema de la violencia digital, sino en otras, de un contexto legal y un Estado más preocupado por las mujeres, porque debe haber una gran decepción entre todos estos colectivos. Sí. Había como una esperanza que hasta ahora no ha fructificado. Pues bueno, el domingo fui igual pues convocada, no sabemos cómo se convocó esos días, o sea, no sabemos ni cómo escogieron tú sí, tú no tengo la menor idea. Fui convocada a esa reunión y de parte de nosotros, nuestro colectivo, desde el Frente Nacional para la Solidaridad, incluso le mencionábamos algunas convocatorias que están haciendo en grupos específicos de Facebook, donde convocan a matar compañeras feministas, a violar compañeras feministas, a muchas nos han colapsado nuestras cuentas en esta violencia que se llama bombing, ¿no? El hecho de hacer una bomba letal a todas tus redes sociales con el efecto de meterte miedo, de meterte terror psicológico a través de las redes sociales. Y todo esto se lo explicamos de los más de 2,000 videos que existen en la web, tan solo con poner la palabra Mujeres Ciudad de México, ¿no? Se lo dijimos directamente, al menos yo tuve pues, este privilegio de podérselo decir directamente. Y pues bueno, la próxima semana me parece que ya hay una reunión justamente para ver este tema en específico. Ojalá hay algunas compañeras de esa reunión que seguirán reuniéndose con la jefa de gobierno, pero hay otras que en su decisión autónoma deciden que no, porque hay que recordar que aunque haya protocolos, aunque haya leyes, aunque haya todo un sistema, aunque estuviéramos 10 en un sistema jurídico, la impunidad es lo que friega el acceso a la justicia a las mujeres. 9,928 casos de enero a julio, tan solo de violaciones registradas. Registradas. Y ahí la cifra negra es altísima. Ha aumentado al 150% los feminicidios en este país y ha subido la escala de 1 a 2.5 en los últimos 4 años. Sí, por día, en los últimos 4 años. ¿Qué significa esto? Que claro que vivimos en una emergencia, que el tipo de violencia que nosotras en el colectivo estamos tratando de visibilizar, de actuar y de acceder a la justicia no es la única, es una de las menos visibles, de las que más permea y que por desgracia uno de los tabús que se tiene es que lo virtual no es real. Pero hay otras muchísimo más, por ejemplo, las mamás, no sé la consecuencia que debe tener ser sobreviviente, es una mamá de una víctima de feminicidio. La violencia más grande que pueden vivir las mujeres en este país justamente es el feminicidio. Nosotras nos da miedo subirnos a un taxi, todo el tiempo sacamos las placas. Cuando sales de la calle no sabes si vas a regresar a tu casa, te da miedo todo, te da miedo caminar, te da miedo vestirte, te da miedo usar el teléfono, te da miedo todo. Es lamentable que las mujeres tengamos miedo. Digamos, las 5 medidas que si tuvieras la posibilidad de convencer a la jefa de gobierno que hiciera, ¿cuáles serían las 5 cosas que tú dices avanzaríamos en buen camino? Las 5 cosas. Yo creo que la primera tiene que ser el reconocimiento. El hecho de no reconocer que estamos viviendo un sistema patriarcal,
¿no? Eso invisibiliza entonces que no nada más es una cuestión de estar manifestándonos en contra de la acción de un gobierno específico, Claudia Sheinbaum o el presidente de la República. No, esto viene estructural. Esto es una, y si no se ve así, entonces solo se van a dar otra vez mejoralitos o pastillitas. Tiene que reconocerse que existe ¿Pero qué es un reconocer? sistema. Los políticos reconocen No, fácilmente reconocerlo, cualquier cosa. hablarlo, o sea, tal cual, si hay por ejemplo, la noticia de la niña que prontamente violan los policías, pues lo primero que tuvo que haber, a lo mejor en mi caso, haber hecho es decir, vamos a investigar, vamos a hacer, y por supuesto que la niña no es culpable. Lo primero que se hizo fue filtrarse los videos para señalar que la niña había mentido. Lo segundo que se hizo fue solidarizarse desde cuentas específicas del gobierno, de los gobiernos, no nada más Ciudad de México, de otros gobiernos, para solidarizarse incluso con el golpe al periodista. O sea, yo nunca he visto una solidaridad a una madre víctima de feminicidio. Entonces, ese tipo de cosas en la Reconocer la narrativa, magnitud del problema. en la narrativa, cambiar esta Claro. narrativa de las mujeres, las provocadoras, las malas. Segundo deseo. Segundo, pues abrir los espacios, hacer un padrón de agresores y de acosadores para poder estar prevenidas todas y todos. Sí, Creo porque que además andan sueltos, muchos golpeadores creo que andan es muy sueltos. importante que haya un padrón específico En de los países agresiones. serios hay. Debería de existir en México. ¿En México ese no existe padrón. la obligación siquiera? La verdad es que eso sí lo desconozco. Ojalá que sí, y que sí, pues se saque ese instrumento y se haga, porque además ahí atentamos contra los derechos a la privacidad, pero es que cuando dañas cuando dañas a alguien, no hay libertad de expresión cuando dañas la dignidad humana. Debería de existir ese padrón para estar prevenidas. Yo creo que un tercer punto que a mí me gustaría muchísimo es que no existan estas políticas públicas de perspectiva de género dadas a lo mejor por algunas personas que su perspectiva de género va basada solo en la igualdad. Eso ya incluso es obsoleto. Las mujeres ya no buscamos la igualdad entre hombres y mujeres, ya buscamos que efectivamente esta sistematización, empoderadas ya estamos. Yo le decía a una amiga de una columna, es que empoderadas ya estamos. Lo que queremos es que podamos tener un lugar estratégico, que no sigan estas políticas públicas en donde ¿Qué es eso vamos de a un hablar lugar, contra ¿qué es eso de un lugar estratégico? un lugar estratégico, ahí voy. Estas políticas públicas, por ejemplo, me acuerdo mucho de el encuentro para la leche, para la maternidad, Sí. y el encuentro de hombres que nunca van a lactar, a menos que sea alguna enfermedad de sus glándulas mamarias, que nunca se van a embarazar, y que el lugar estratégico tuvo que haber sido para mujeres, pero con este discurso de es que la igualdad, hasta los mismos hombres dicen, es que no hay mujeres, debería haber igualdad. Si nosotros encontramos que este sistema es el sistema de sistemas del patriarcado, encontraríamos entonces por qué tenemos que ceder. Un día me dijeron, ¿por qué hablas tanto de patriarcado? ¿Acaso odias a tu papá? Cuando pintan muerte al patriarcado, ¿acaso odias a tu papá? No, claro que no. Sin embargo, es que es una ignorancia completamente pensar que el patriarcado es hombre, ¿no? Significa hombre. No, el patriarcado es un sistema que nos ha hecho por siglos ver a las mujeres por abajo del hombre, y que todo lo que se hace, desde marcas, desde anuncios, desde impuestos, desde cosas laborales, ha sido siempre a la mujer abajo. Lugar estratégico es que, al menos por primera vez, piensen todo lo que se hace en este país y en todo el mundo en las mujeres, porque incluso somos más mujeres que hombres. Deberíamos comenzar a hablar de esto, y un ejemplo claro podría ser, por ejemplo, el hecho de que haya no mujeres en estos cargos de elección solo por ser mujeres, ¿no? Y que no se minimicen sus cargos. Si pudiera haber comisiones de cocina y de trastes en los congresos, seguramente ahí nos mandan a las mujeres. Nos quedan 2 minutos. Tus 2 últimos deseos. Pues ojalá se aprobara. En mi caso, ojalá que se aprobara nuestra reforma a nivel nacional, y que ojalá que existiera una fiscalía especializada en delitos digitales. Hoy 9 de cada 10 delitos que se están cometiendo de manera offline se están traspasando al espacio digital, y es necesario que México se ponga a la vanguardia en esto. Y el tercero... A ver, la propuesta de Patricio Lamendi, en el sentido de que hubiera agencias o comisarías específicas en cada uno de los municipios, atendidas por mujeres, para mujeres, llevadas por mujeres. ¿Qué te parece? Bien, pero capacitadas desde una política con perspectiva de género, porque el hecho de que ser mujer no garantiza que efectivamente no haya revictimización y no haya machismo. Si nosotros encontramos que este es el sistema, podríamos englosar todo lo que se pueda ver desde
desde la raíz. Claro que somos radicales porque creemos que la raíz es un sistema. Olimpia, muchísimas gracias por Gracias acompañarnos en este programa. Te esperamos pronto de regreso. Muchas gracias. Hay tanto que hablar y no siempre hay mucho tiempo. Gracias por venir. Mil gracias, Olimpia, por haber Gracias a estado aquí. ustedes. Nos vemos la próxima aquí, en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.